comenzado a incorporar el capitalismo, pero la inestabilidad de su gobierno imposibilitó el proceso capitalista. Díaz hereda esta tarea y la única forma de hacerlo era por medio de una dictadura dentro de la cual se permitiera una explotación salvaje de tanto trabajadores como campesinos. Durante la dictadura, las leyes antiobreras eran muy fuertes y la represión ante las luchas era salvaje. Los casos más emblemáticos son la huelga de Cananea y Río Blanco, donde en el primer caso los obreros eran duramente reprimidos por exigir igualdad de salarios que los trabajadores norteamericanos que laboraban en las minas. En el segundo, en la huelga de Río Blanco, por apoyar una huelga se desarrolló todo un sector textil de la zona centro del país contra los reglamentos del trabajo. Hasta 1884, en el último gobierno de Díaz, el movimiento obrero creció. Su gobierno se comprometió al capital extranjero: Estados Unidos, Francia, Alemania, España e Inglaterra, otorgándoles facilidades jurídicas, fiscales en ramos ferrocarrileros, petrolero, financiero, textil, y así los obreros fueron suprimidos. La huelga de Cananea. Fue una huelga laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora, México, contra la empresa Canada Consolidated Copper Company, propiedad de un estadounidense llamado William Green. Este acontecimiento se considera el precursor de la Revolución Mexicana de 1910. El 1 de junio de 1906, más de 2.000 trabajadores demandaban de un salario equitativo al de sus compañeros mineros estadounidenses y jornadas de trabajo más justas. Los huelguistas portaban como un símbolo la bandera de México y un estandarte con un billete de 5 pesos, la cual era la cantidad demandada como salario mínimo. El movimiento estaría encabezado por los trabajadores Juan José Ríos, Manuel Diegues y Esteban Vaca Calderón, quienes llamarían a sus compañeros mineros al cese de actividades laborales justo al momento de salir de las oficinas de Green. Una vez iniciado el movimiento de huelga, la masa de trabajadores se dirigiría a protestar cuando, al pasar de un costado de la maderería de la compañía, se empezaron a oír la descarga de fusiles. Los trabajadores estadounidenses tomaron armas y atentaron en contra de los huelguistas. En respuesta a esta agresión, los mineros mexicanos atacaron con lo que disponían en el momento, y a pedradas matarían a varios mineros estadounidenses, lo que desataría por completo la batalla entre mineros de las dos nacionalidades. En protesta por estos actos, Green acudió al cónsul estadounidense. En respuesta a su petición, se envió a un grupo de Rangers para controlar la situación. Así, el 2 de junio, estos entrarían armados a territorio mexicano. Los mineros acudieron al gobernador de Sonora para exponer sus demandas, pero en el trayecto fueron agredidos por los Rangers y se extendió el combate en el poblado. Por la noche, las tropas estadounidenses tuvieron que ser reembarcadas a su país. El 3 de junio se declaró la ley marcial en Cananea y el movimiento quedó casi controlado. Los líderes mineros como Vaca Calderón y otros integrantes del Partido Liberal Mexicano fueron aprehendidos y enviados a prisión. Hubo 23 muertos y 22 heridos y más de 50 personas detenidas en este movimiento. El 6 de junio las actividades mineras regresarían a su normalidad y los trabajadores fueron sometidos y la incompetencia del entonces gobernador de Sonora, Rafael Isbal, se dejó ver. El movimiento de la Huelga Nacional Textil de 1906 a 1907 en Río Blanco, Veracruz, inició cuando los productores de algodón redujeron los salarios en noviembre de 1906, con el pretexto de que los precios del algodón estaban bajando. Los obreros textiles de Puebla y Tlaxcala fueron a la huelga el 4 de diciembre de 1906. El 7 de diciembre de 1906, el trabajador Abraham Trujillo prendió la chispa de una manifestación callejera al proclamar la necesidad. El 4 de enero de 1907, Díaz pronunció un laudo afirmando que no se permitirán más huelgas en México, y que todos los obreros de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco y Distrito Federal regresaron a sus trabajos el día 7 de enero. Los obreros obedecieron esta orden. Sin embargo, en Río Blanco se produjo un incidente en la tienda de Raya. Durante un forcejeo, obreros irritados mataron a un empleado. Los obreros de Río Blanco, al encontrarse incapaces de hacer nada en Nogales, decidieron regresar a Río Blanco para recoger los cuerpos de las víctimas. Un número indeterminado resultaron muertos.
Es por esto que es la más sangrienta matanza del régimen de Díaz. En San Luis Potosí se funda a iniciativa de Camilo Arriaga el Club Ponciano Arriaga. Su objetivo era retomar el liberalismo de la época de la Reforma y contrarrestar la influencia política y económica del clero. Hace un llamado para fundar asociaciones similares, fundar periódicos liberales, denunciar los abusos del clero y llama a realizar un congreso liberal a nivel nacional para 1900. Dentro de ese movimiento liberal, los hermanos Flores Magón fundan el periódico Regeneración, en donde se encargan de denunciar la mala administración en el Poder Judicial, pero no soluciones directas contra el gobierno de Díaz. Díaz y los gobernadores de los estados comienzan a cerrar periódicos, a encarcelar periodistas y dirigentes del Partido Liberal Mexicano durante 1901 y 1902, entre ellos los hermanos Flores Magón. La represión obligó a que los dirigentes del Partido Liberal Mexicano se refugien en Estados Unidos. En Estados Unidos, en 1904, vuelve a renacer Regeneración. El 1 de julio de 1906 se publica un nuevo manifiesto y el programa Partido Liberal Mexicano contenía reivindicaciones sociales de la clase trabajadora y campesina sin tierra, jornada laboral de 8 horas, prohibición del trabajo a los niños, derecho a huelga de los trabajadores y una lucha contra la dictadura de Díaz. En 1906 y 1907 ocurren las huelgas de Cananea y Río Blanco. En 1908, grupos del Partido Liberal Mexicano se levantan en armas en Coahuila, Chihuahua y Veracruz, pero son derrotados, algunos asesinados y el resto encarcelados. El Partido Nacional Antirreeleccionista fue un partido político creado en 1909 para participar en las elecciones presidenciales de México. Francisco I. Madero, quien dirigió la oposición contra Porfirio Díaz, publicó en 1908 su libro La sucesión presidencial en 1910, en el que analiza la situación política e incita la transformación democrática del país. El 22 de mayo de 1909, con la iniciativa de Francisco I. Madero y Emilio Vázquez Gómez, se fundó en la Ciudad de México el Partido Nacional Antirreeleccionista, que tuvo como antecedente Club Antirreeleccionista de México. Los objetivos principales del partido fueron la defensa de la democracia, sufragio efectivo, no reelección. El partido lanzó como candidato a la presidencia a Francisco I. Madero y para la vicepresidencia a Francisco Vázquez Gómez. Tras alcanzar un alto nivel de popularidad, el gobierno decidió encarcelar a Madero en San Luis Potosí bajo los cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. Madero logró escapar a los Estados Unidos y desde ahí redactó el Plan de San Luis, que conduciría el levantamiento armado de 20 de noviembre de 1910 para derrocar a Porfirio Díaz. Este se había mantenido en el poder mediante el fraude electoral que impidió que el Partido Nacional Antirreeleccionista llegara a la presidencia del país.